Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 6 de noviembre de 2021, estamos realizando el 40º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. El tema de la conferencia de hoy se titula Historia del municipio de Sevilla Valle, a cargo del académico Carlos Alfredo Betancur Blandón, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Valle del Cauca. El académico Carlos Alfredo Betancur Blandón nació en Sevilla Valle, hizo sus estudios primarios en el Colegio Parroquial San José de esa ciudad, sus estudios de bachillerato en el Colegio General Santander de esa misma ciudad, hizo sus estudios universitarios en la Universidad del Valle, graduándose en el programa de Administración de Empresas. Luego hizo una especialización, un posgrado en Sanidad Vegetal en Cuba, en el Instituto de Investigaciones Científicas de La Habana, Cuba. Hizo también un diplomado en Historia en la Universidad del Valle y otro en Espíritu Empresarial en la Universidad Santiago de Cali. El académico Carlos Alfredo Betancur Blandón ha escrito varios libros y ha dictado varias conferencias sobre temas de historia. Sus libros se titulan Sevilla, un siglo de remembranzas y algo más, un libro sobre la historia del municipio de Sevilla. Otro libro se titula A la luz de una sombra, es una novela histórica, ¿sí? Pues con notas sobre la historia de Sevilla y también un relato sobre los sucesos asociados a un joven que regresa a la ciudad en la época de la violencia, le toca sufrir la época de la violencia partidista o las consecuencias de esa violencia. El otro libro se titula Pinceladas de la Picaresca Sevillana, es una compilación de anécdotas y de relatos asociados a personajes típicos de ese municipio, de la historia de ese municipio. El académico Carlos Alfredo Betancur Blandón ha dictado conferencias sobre la historia empresarial de Sevilla, la historia institucional, sobre la historia del Hospital San José de Sevilla, sobre las causas de la violencia política en Sevilla, sobre la arquitectura paisa en Sevilla, sobre la importancia de los archivos en la colonización paisa, y ha sido galardonado, recibió la medalla San Luis como hijo ilustre de Sevilla, en reconocimiento a su obra, que rescata la memoria sobre la historia de ese municipio, de Sevilla Valle. Bueno, con esta presentación de nuestro conferencista, yo le cedo la palabra a él para que inicie su conferencia titulada Historia del municipio de Sevilla Valle. Adelante, académico Carlos Alfredo. Esta charla la he dividido en 5 puntos fundamentales. El primero son los primeros asentamientos indígenas que estuvieron en nuestra región. El segundo, la colonización paisa. Y el tercero, primeros pobladores. Cuarto serían los fundadores y personas y personajes que iniciaron la vida social en nuestro municipio. El quinto sería esa parte de ese desarrollo económico. Los primeros asentamientos. Ha sido bastante difícil realmente saber en qué año, en qué año llegaron los pijaos a esta región. Se han encontrado tumbas en el Quindío de más de 10.000 años. Los pijaos tenían una rama que eran los burilas, también estaban los pícaros, los carrapas, los chancos, los bugas, los natagaimas, los coyaimas. Estos indígenas eran unos hombres que vivían de la guerra. Ellos no eran realmente
hombres que estaban dedicados a sus labores de cerámicas, sino que vivían en la guerra, ya que pues su familia y su sangre eran pijaos, que eran guerreros, como se conoce a Calarcá. Los pijaos, los burilas, se asentaron en esta región. Ahí podemos más o menos ver en el mapa, más abajo de los Quimbayas, podemos ver el río La Vieja. Estaban más o menos asentados entre el río La Vieja y la parte que es hoy en día entre Caicedonia y Sevilla. Su jefe o cacique fue Arisquiva, que fue tomado rehén y preso por el capitán Miguel Medina López. Siguiente. Aquí podemos encontrar unos vestigios de esta tribu. Se han encontrado algunos usos, algunas copas, algunas ollas, se han encontrado también hachas y algunas narigueras. Ellos no eran muy buenos orfebres porque realmente lo que hacían era intercambiar sal, porque esta región era conocida anteriormente como el salado de Burila. Entonces intercambiaban la sal con los quimbayas, que sí manejaron bastante la parte de la orfebrería y la parte de la cerámica. Por aquí podemos ver, fueron encontrados estos vestigios que están en estos momentos, se encontraron en un barrio actualmente del municipio de Sevilla que se llama Fernando Botero. Y la parte de la batea fue encontrada detrás del cementerio, o sea que ellos se hacían prácticamente a orillas del río San José. Al hablar de la colonización antioqueña, el profesor Jairo Arturo Franco Alzate ha hecho este plano sobre la colonización antioqueña. En esta parte voy a manejar 4 puntos muy rápidamente, como son las concesiones, la colonización del sur de Antioquia y del Quindío, la colonización central de la cordillera central y la sociedad burila. Al analizar nosotros, dice el profesor Jairo Antonio Franco Alzate que desde Sonsón fue la cuna para la colonización antioqueña. Desde allí se fundaron varios pueblos como son Fredonia, como son Sonsón, como el Río Negro, Jericó y otros pueblos del norte de Sonsón. Posteriormente, cuando se abren las concesiones, hay unas concesiones que se abrieron allí y las primeras concesiones que hay, existe una del año 1641, donde se le entregaron a los hermanos Lisandro y Belisario Caicedo, a los hermanos Juan y Francisco y Jacinto Palomino, la concesión que es de 1641, que posteriormente fue reclamada por los hermanos Lisandro y Belisario Caicedo. Dentro de las concesiones más importantes del eje café, de esta zona de la colonización paisa, tenemos la que se le entregó a Juan de Dios Aranzazu, una concesión que llegó para colonizar el sur de Antioquia hasta el río Chinchiná. Estas concesiones fueron las que marcaron prácticamente y apoyaron la colonización, porque ellos necesitaban de todas maneras vender las tierras, necesitaban buscar el comercio con el norte del Cauca y también necesitaban abrir caminos para que sus tierras se valorizaran. En la colonización del sur de Antioquia aparece un señor llamado Fermín López. Don Fermín López fue un salinero de don Juan, de la familia Aranzazu, y él fue el primer antioqueño que salió hacia estas tierras a colonizar y llega a la aldea, funda la aldea La María. Posteriormente hace y funda la ciudad de Santa Rosa de Cabal el 30 de octubre del año 1842. En esta colonización se abrieron varios pasos y aparece también la fundación del municipio de Neira Caldas, también de manos en 1842 de manos de el señor
fueron fundados otros municipios como fueron Morrogacho, que se conocía Manizales con ese nombre por el señor Jesús Antonio Arango, Joaquín Arango, con el señor Joaquín Arango. Posteriormente, esto da pie para que más campesinos vayan viniéndose a estas regiones y comienzan a fundarse en varios caseríos y varios pueblos, entre ellos, por ejemplo, tenemos a Salento, conocido posteriormente como primero Barcinales y luego se le dio el nombre de Salento. Allí el gobierno de Pedro Alcántara Herrán tuvo mucho que ver en la fundación de Salento, que estuvo en manos de Ramón Emilio Palao, porque necesitaban abrir el paso de comercio entre el norte del Cauca por el camino del Quindío que arrancaba entre Cartago, Piedras de Moler, pasando por Salento, que era primero se conoció como Barcinales y después Salento, y terminando en Toche para descender posteriormente al Valle del Magdalena y comunicarse con el centro del país. En esa situación se viene colonizando ya parte de Pereira en manos del presbítero Remigio Antonio Cañarte. Se fueron fundando varios poblados. Ya la gente fue apareciendo por estas zonas y ya van apareciendo, fundándose Neira en 1842 por don Marcelino Palacios, Santa Rosa de Cabal en 1843, Manizales 1848, Palestina 1855, Chinchiná 1857, Pereira 1863. Ahí para acá ya comienza la colonización de la parte de la cordillera del Quindío, la cordillera central y del Quindío, y se van fundando municipios como Finlandia a través de don Felipe Meléndez, se fundó en 1878. Circasia, que fue fundado por don Isidoro Henao en el año de 1844. Calarcá se hizo por don Segundo Henao en 1886. Armenia se fundó por José María Ocampo en el año de 1889, llamado El Tigrero. En Armenia aparece también un hombre que tuvo mucho que ver con la fundación de Sevilla, el cronista Antonio María Gómez, que hizo parte de la fundación de Armenia y de varios municipios de esta parte de la cordillera, y estuvo en la fundación de Sevilla, el cronista, porque nos dejó un diario escrito casi por más de 15 años de mano de don Antonio María Gómez, que fue secretario del juez poblador. Don Antonio María Gómez es el abuelo de un gran hijo ilustre de Sevilla, exalcalde, como fue Aldemar Gómez Ocampo. Al aparecer la Sociedad Urila, aparece de pronto la Sociedad Urila en el 25 se hace una escritura del 25 de noviembre del año 1884, escritura número 693 en la notaría de Manizales. Esta Sociedad Urila aparecen ya los hermanos Lisandro y Lisímaco Caicedo reclamando los títulos que parece que en forma pacífica se vinieron manejando estas tierras, porque parece ser, y la historia todavía no hemos llegado a consultar, si ellos, que los hermanos Jacinto Palomino y Fran Francisco Palomino, tierras de las cuales ellos reclamaban, fundan la Sociedad Urila. Dentro de la Sociedad Urila que se hace, aparecen, voy a leerles aquí una serie de personajes que hicieron parte de esa Sociedad Urila, como fueron Lisandro Caicedo, Belisario Caicedo, Joaquín Caicedo, Diego Caicedo, Emilio Caicedo, Manuel Caicedo, el general Elías Payán, encargado de la presidencia entre el año de 1887 y 1888. Aparece también el general Rafael Reyes, presidente de la República de Colombia en el año de 1904. Elías Reyes, Manuel Antonio San Clemente, presidente de la República de Colombia en el año de 1898. Manuel Martínez, Manuel María Castro, Primitivo Valencia, Eladio Valencia, Luis J. Oricochea, Juan de Dios Ulloa, Eduardo Holguín, Vicente Romero,
Ramón Francisco Sinisterra, Eustaquio Palacios, Jaime Otero de Buenaventura, José María Buenaventura, Manuel Buenaventura, Manuel Carvajal, Luis F. Lozano, Gregorio Velázquez, Leopoldo Triana, Marcelino Arango, Fortunato Cabal, José María Cabal, Narciso Cabal, José María Rivera Garrido, José María Domínguez, Juan de Dios Borrero, Francisco Felipe Martínez, Pedro Martínez, Lucio Antonio Pombo, presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lino Quintero, Norberto Gómez, Luisa María Marmolejo, Genaro Cruz, Luis González, Próspero Roldán, Tomás María Wallis, Alfonso Robledo, y también aparecen los hermanos Pompilio, Daniel y Alejandro Gutiérrez, quienes fueron jefes conservadores de Antioquia. Con esta sociedad Urila existió un gran problema y un litigio que duró más de 30 años y solamente vino a solucionarse en el año de 1930, cuando era presidente de la República de Colombia, Miguel Abadía Méndez. Con la sociedad Urila, el municipio de Sevilla tuvo que comprarle más de 200 fanegadas a un precio de 10.000 pesos, cuando antes de la sociedad, cuanto antes de que le compraba estos terrenos, ellos estaban vendiendo por 8.000 pesos toda la sociedad Urila. Al aparecer la sociedad, posteriormente este conflicto termina, como decía, en el gobierno de Miguel Abadía Méndez. De los pobladores, al hablar nosotros de los pobladores del municipio de Sevilla, nos damos cuenta que en el año ya de 1895 existían en el municipio ya personas asentadas. Por ejemplo, tenemos que Abdón Vallejo se encontraba en La Cuchilla, se encontraba en La Raquelita Don Jesús Correa, se encontraba en el río Pijao Eliseo Muñoz, se encontraba en Samaria José Eladio Hoyos, ya se encontraban algunos colonos en el sitio denominado El Manzano, como fue Nazario Ávalo. En el lado de Palomino se encontraba el señor Francisco Ceballos. O sea que cuando llegaron a fundar el pueblo, ya existían pobladores en el municipio. Hacia el año 1895, don Zenón García parte de la ciudad de Montenegro, con sus hijos Emiliano, Joaquín, Petronila, con su hijo Zenón, a buscar nuevas tierras. Ellos venían huyendo también del conflicto de las guerras de la mitad del siglo XIX, y también algunos por deudas que tenían. Otros venían en busca de tierras para colonizar porque no tenían, y otros que habían sido despachados de las fincas vinieron a buscar futuro en esta zona. Esta era conocida como el Salado de Urila porque se encontraban en esta tierra más de 10 minas de sal en el municipio. Todas eran salubres. Se encontraban en la parte de la Helvecia, conocido como San Antonio del Día, se encontraban en Cumbarco, y porque existían muchas zonas se dio el nombre del Salado de Urila. Cuando llega don Zenón con su familia en un recorrido hacia Pueblo Tapao, inician a subir la cordillera, ingresan hacia La Cuchilla hoy en día, y allí se encuentran con Abdón Vallejo, que les da posada. Don Abdón les dijo que pusieran mucho cuidado porque en estas tierras se encontraban bastantes problemas de animales de monte, como tigres, dancas. Ellos siguieron su marcha hasta que encontraron en Tres Esquinas un plan, y allí se quedaron. Este Tres Esquinas sería volver nuevamente a rescatar el problema. Esto se llamó primero el Alto de Don Zenón. Don Zenón García se ubicó en la parte de Totoró con sus hijos. Su cuñado Antonio María Cardona se ubicó en la parte de Tres Esquinas. Otro hijo, Emiliano, se ubicó en la Francia, donde actualmente son Los Corrales. Y el otro hijo se ubicó donde está el Colegio General Santander, denominado en aquel pretérito el Aures. Entonces vemos que estas personas ya hicieron claro sus casas, que eran barracas. Hicieron sus barracas
y con ellas comenzaron a fundar sus pequeños feudos. Es decir, ya había muchos cultivos. Cierto día ellos salieron a cazar y se encontraron con la quebrada San José, que la fue bautizada la quebrada San José, y pensaron fundar el pueblo. Y en el año de 1903, más o menos, antes de 1903, más o menos en el año 1902, aparece don Jesús Correa con el ánimo de fundar un pueblo en el Alto de la Manigueta. El Alto de la Manigueta queda donde hoy en día es conocido como Carangal o el Alto de los Quesos, el sitio que sale de Carangal a buscar los transmisores en la vía que va hacia Barragán, conocida anteriormente como la Ascensión. Ahí se fue a fundar y se le decía la Manigueta porque se encontraron muchos vestigios de la Manigueta, un aparato para sacar las famosas guacas. Al seguir ya la población, cierto día se pasó por Sevilla, existía la apertura del camino para comunicar el Quindío con el Valle. O sea, iban a comunicar a Calarcá con San Vicente de Ferrer, conocido hoy como Andalucía. Entonces, allí estaba a cargo del contratista el señor Jesús Vallejo. Lo acompañaron también en el campamento Jesús Correa, Eliseo Muñoz, Paulino Henao, los hermanos Bernardo y Jesús Giraldo, los hijos de José, Tomás, Eleodoro y Ceballos, que estaban haciendo la apertura de esta vía en el sitio denominado Cuba Viejo, pero no les dio resultado. Cierto día pasa Manuel Gálvez, un hombre que iba a visitar el campamento, y se encontró con don Eliseo Muñoz y le propone que por qué no fundaban un poblado más cerca. Y fue precisamente cuando estuvieron hablando para buscar el poblado, pero ya se había comentado que la Manigueta no servía. Cuando salieron de casa, la familia de Zenón García encontraron una planicie. Inmediatamente fueron a explorarla y se dieron cuenta que sí podían fundar el pueblo. Entonces le mandaron a avisar a don Heraclio Uribe, que tenía algunos conocimientos de topografía porque había estudiado hasta el tercer semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Bogotá. La familia Uribe se había hecho su feudo en el Overo, conocido hoy como la Uribe. Desde allí, sus hermanos y su sobrino Tomás y Enrique Guay fueron empleados de la sociedad Urila. ¿Cuál era el objetivo? Atajar fundaciones en ese plan de la Asteria, en el plan de la Paila. Y don Heraclio se estaciona y crea su feudo del Paujil, por donde actualmente más o menos viene siendo el Club de Leones. Pero él no vino como a fundar pueblo, él venía en busca de las minas de oro, sal que se encontraban en la región. Don Alejandro Potes y el señor Roldán, Próspero Roldán y Alejandro Potes de la ciudad de Tuluá le dieron la plata para que comenzara a visitar todos estos terrenos. Fue así como ya sabían que don Heraclio estaba en el Paujil, mandaron cierto día don Eliseo y don Eladio a Tuluá a comprar víveres y vituallas y a vender algunos productos de la región, y se encontraron con él y le comentaron que ya estaba el sitio para que hicieran realmente la fundación del municipio. Él les prometió que el día 3 de mayo, día de la Santa Cruz, venía aquí para que hicieran mirar el sitio y a ver si podían fundar el pueblo. Así como el 2 de mayo, él viene y se hospeda en la finca La Francia. La finca La Francia es actualmente de Los Corrales, un sitio más allá del cementerio. Y fue precisamente que con don Antonio María Cardona, con don Zenón García, con don Francisco Eladio Hoyos, con Eliseo Muñoz, con Jesús Albarán, se situaron y comenzaron a trazar el pueblo el día 3 de mayo en la mañana. Doña Petronila, una hija de don Zenón, la esposa de don Antonio María Cardona, yerno de don Zenón, fue que preparó los almuerzos. Se hizo el trazo y el primer trazo que se hizo fue buscando el oriente. Comenzó donde actualmente es la Basílica hacia la calle Real. Ahí se hizo el primer trazo. Don Heraclio se fue por la tarde y les comentó que le dejaran un terrenito precisamente que necesitaba, y ellos en su agradecimiento le dejaron en el Alto de la Cruz
un lote para construir su casa, donde posteriormente construyó su casa, pero allí murió su hija Rita debido a los exudados de guadua que habían en la región, porque había que tumbar muchos árboles, lembos, lechosos y guaduales para la explanada. Fue así como el pueblo se fue creciendo y en ese mismo año, en septiembre, se logró de que pronto fuera el caserío de San Luis, nombre que se le dio para homenaje a San Luis, el pueblo de Missouri que estaba avanzando demasiado, tenía mucho comercio. Y de esa manera fue como el 2 de septiembre de 1903 fue negada por la Asamblea del Cauca el caserío de San Luis. Pero más adelante, un año más adelante, en el año de 1904, el municipio, por resolución también del mes de septiembre, se le dio el nombre de caserío de San Luis. Allí el primer juez poblador fue el señor Ignacio Torres y su hermano Silverio Torres. También acompañaron en esa junta pobladora don Antonio María Cardona. Aquí podemos ver podemos ver algunas de las fotografías o imágenes de los fundadores. Al otro lado podemos ver los primeros pobladores como son don Joaquín León y su esposa María Buitrago, con sus hijos Faustino y Asnaldo. En la parte inferior vemos al señor Emilio Buitrago, María y su esposa doña María. También vemos a Jacinto Ramírez con su esposa. Ellos fueron uno de los principales pobladores del pueblo. El pueblo lentamente se fue poblando y ya más adelante aparece el desarrollo del municipio de Sevilla. En este desarrollo del municipio de Sevilla, el auge fue el café. El primer hombre que trajo el café a nuestro municipio, las semillas, fue don Antonio María Carmona. Y la primera taza de café que se tomó en el municipio de Sevilla se tomó gracias a doña Eva Jaramillo, la esposa de don Carlos Osa Tobón, padre de don Alfonso Osa Jaramillo. Ellos se tostó en el cincuentenario, allí era su finca, donde estaba el hospital y también donde funcionó el seminario mayor. Aquí en esta podemos ver el desarrollo económico de Sevilla. Hacia el año ya 1925, Sevilla tenía la fábrica Posada Tobón. Algunos planteaban que era falso cuando yo les hablaba de que en Sevilla tuvo la fábrica Posada Tobón, y me dijeron que era falso. Yo tengo la oportunidad de obtener los periódicos y la publicidad todavía en mis manos de esta fábrica, porque un tío de nuestro trabajó allí. Allí se fabricaban friscola, limonada, cerveza de uva, sinalja, cola zeta, soda cristal. Al lado derecho podemos ver la publicidad de la trilladora, de la compra de café de los Villegas Hermanos. Hacia el lado izquierdo podemos ver algunas fábricas de chocolate, la publicidad de algunas fábricas de chocolate, de jabón y otros por el estilo. Esta publicidad fue tomada del periódico Dios y Patria de 1928 del padre Alfonso Sawaski Calderón. La industria de Sevilla. Aquí podemos ver al lado izquierdo una fotografía del famoso Parque Uribe. En ese tiempo se llamaba La Plazuela. Se le denominó Parque Uribe, pero su nombre correcto es Parque Rafael Uribe, que se hizo en honor a el hermano asesinado de Rafael Uribe. Dentro de la industria cafetera del municipio, como decimos, arranca desde los primeros momentos de la fundación. Hacia el año de 1906, don Francisco Ceballos tenía en el sitio denominado hoy en día el barrio La Inmaculada, por los lados de donde fue anteriormente el barrio El Brasil, tenía su feudo. Se decía que allí tenía más de 6.000 palos de café. Esa industria fue creciéndole poco a poco, pero en una forma muy avasallante. Ya el municipio por todos lados se comercializaba el café, que era producto de exportación para reemplazar la quina, que era el tabaco y otros productos que se hacían hacia Europa.
el café, Sevilla tuvo fábricas de café, fábricas de jabón, fábricas de chocolate y fábricas de café y otros tipos de fábricas como de velas. El comercio de estos productos y los productos agropecuarios se realizaban por la estación Álvarez Salas. Esta fotografía fue una fotografía que tengo en mi poder, que fue hecha tomada por la familia Toro Echeverry. Tuve la oportunidad de ser muy allegado a la familia Toro Echeverry por don Oscar Toro, quien fue nuestro padrino, y cuando la familia prácticamente fallece, su última hermana, Luz Toro, ellos me entregaron a mí parte de esta colección de fotografías y poseo un archivo aproximadamente de unas 5.000 o 6.000 fotos antiguas del municipio de Sevilla. La estación Álvarez Salas fue ubicada en la parte de Quebrada Nueva. Por allí se hacía todo el comercio del municipio de Sevilla. En el libro, los datos estadísticos que nos dejó Luis J. Echeverry, aparecen todas las fábricas de la época de 1928, qué productos se sacaban y cómo se sacaba el café de Sevilla hacia Guayabal, que era Roldanillo. Posteriormente se embarcaba hacia Portobelo, Panamá. Sevilla tuvo varias trilladoras, entre ellas tuvo la Elvia. Esta Elvia todavía existen algunos vestigios de esta Elvia en la salida de la salida antigua de San Antonio. La Elvia, la Fénix, la Elena, la Mercedes, la Goncheverry y Sevilla. Ahí precisamente aparece un gran personaje que se llamó Manuel Mejía Jaramillo, el zar de la Federación Nacional de Cafeteros. Hay conocimiento y de pronto todavía en la parte de algunas charlas que tuve con mi amigo y compañero Javier Marulanda Vélez, disertábamos mucho sobre el nacimiento de la Federación Nacional de Cafeteros, con el profesor Raúl Duque también y el profesor Hugo Peláez. Hemos logrado de pronto encontrar algunos sitios y estamos con conocimiento de que la Federación Nacional de Cafeteros nace en el municipio de Sevilla, a un costado de la iglesia, hoy Basílica Menor San Luis Gonzaga. En este sitio se reunían hasta que se caló la idea. Don Manuel Mejía emigra hacia la ciudad de Bogotá y posteriormente se crea por ahí en el año, si no me equivoco, de 1927-28 la Federación Nacional de Cafeteros. El auge de Sevilla, aquí tenemos ya el consistorial, en la época de 1916, construido por don Camilo Álvarez con un costo de 1.500 pesos. Fueron 3 pisos, hacia el lado sur estaba la cárcel, en un costado también estaba la biblioteca. Anteriormente, el consistorial estaba ubicado en la calle Quindío, hoy calle 50, en ese tiempo era la carrera Quindío. Las calles de Sevilla fueron contrarias a las carreras y aparece la carrera Ricaute, que es la calle 50. Dentro de las fábricas que tuvo Sevilla, también tuvo grandes fábricas de gaseosas. En las gaseosas, el primer hombre que tuvo aquí la fábrica de gaseosas se llamó don Ramón Ortega. Tuvo gaseosas As y también tuvo gaseosas La Mejor con el señor Manuel Rodríguez. Aparece también fábrica de gaseosas El Cóndor de Alfonso Osa y Ramón Ortega. Gaseosas Trébol, también de Manuel Trujillo. Sevilla tuvo aproximadamente más de 10 fábricas de gaseosas que servían para el comercio. Don Carlos Osa Tobón, padre de Alfonso Osa Jaramillo y abuelo de Carlos Osa Escobar, quien fue ministro de Agricultura, fue Contralor General de la República, inventó una especie de carretilla tirada por caballo para llevar estos productos a su finca en Flandes. Dentro de la industria tabacalera del municipio, aquí aparece el Teatro Real. Este Teatro Real fue el primer Teatro Real que tuvo Sevilla. Antes allí estuvo ubicado un centro de intelectual, donde llegaba Baudilio Montoya de Calarcá, llegaba el profesor Villafañez de Roldanillo,
llegaba el profesor Julio Flores, con los hermanos Pedro Emilio Gil, Leopoldo Gil y Lino Gil. Aquí en este teatro llegaron también grandes personajes y cantantes de la época, de la historia. Aquí estuvo cantando Libertad Lamarque, estuvo cantando Juan Legido, y hubo una serie de personajes y cantantes que nos visitaron en la época debido a que el municipio de Sevilla a su auge económico. Pero ya dentro de la industria tabacalera del municipio de Sevilla encontramos Cigarrillos Palmira de Ernesto Varela, Cigarrillos Cuba de Capitolino Vázquez, Cigarrillo Ambalema de Francisco Caballero, Cigarrillos Victoria de Artulfo Piraquive, Cigarrillos Flor Sevilla de Isabel Cruz, Cigarrillos Virginia de Amador Romero, Cigarros Flor Habana de Humberto Gómez. Todas estas empresas estaban ubicadas más o menos entre el año de 1918 hasta el año de 1940. Aquí podemos ver una fotografía del año 1924 que, según me dijo Óscar Toro, fue tomada por su señor padre, don Eduardo Toro Echeverri. La fotografía de la fotografía Foto Toro inicia donde es actualmente la notaría, en la casa que es de don Pastor Valencia en el día de hoy. Esta fotografía aparece en el edificio Ramírez, que era de propiedad de Luis Ramírez, donde actualmente funciona el Banco de la Vivienda. Estaba ubicado entre la calle Pijao, estaba ubicado entre las calle Pijao con Carrera Ricaute y Miranda. Es decir, hoy en día nos ubicamos en al fondo se alcanza a ver la primera parte de la iglesia. Se alcanza a ver la primera parte de la iglesia que fue creada por los primeros colonos. Entonces, podemos ver la calle y podemos ver al fondo también el edificio Villegas. Esta es una fotografía del año de 1927 donde aparece la calle Pijao. En ese tiempo era la carrera Ricaute, hoy calle 50. A un costado podemos ver el consistorial y al fondo lo que es hoy en día Monros. Al fondo totalmente vemos lo que era la casa de la familia Ramírez, hoy en día la vivienda. Podemos ver el almacén de don Emilio Baena en el año de 1927. Esta fue una fotografía tomada por don Eduardo Toro de Echeverri. Podemos ver el comercio de la época, los almacenes de víveres y vituallas, cómo estaban de llenos del comercio que tenía el municipio de Sevilla. Sevilla tuvo varias fábricas de café. Era café. El primer café que se tuvo en Sevilla fue Café Colombia de don Alfonso Quimbay, Café Llave de Ceballos Hermanos, Café Java de Abraham Quintero, Café Vesubio de Jesús Quintero, Café Rojo de Echeverri, Botero e Izaza, Café Ginebra de don Jaime Posada. Ahí quiero hacer una claridad en el Café Ginebra, que Café Ginebra no fue fundado por don Jaime Posada. El fundador de Café Ginebra fue don Floro Martínez, porque mi madre trabajó allá con él en el año de 1937-38, que se fundó. En el año 40 lo compró don Jaime Posada y posteriormente lo vende a la Café Ginebra, al gremio cafetero del Valle del Cauca. La fotografía que aparece a un costado también es otra fotografía de Toro Echeverri que poseo en estos momentos. Sevilla también tenía unas grandes fábricas de cafés, de chocolates y jabones. Por ejemplo, se creó la famosa fábrica, la Sevillana S.A. En su fachada podemos ver que estaba ubicada frente al sitio donde enseguida, donde es el cementerio, un poco más arriba, ahí se fundó la Sevillana. El gestor de esto fue don Gerardo Atertúa, un hombre que había venido de Caldas, y se instaló en el municipio de Sevilla. Sevilla tuvo algunas fábricas como la fábrica La Sevillana, que es esta misma que le estaba hablando, fábrica de jabón de Jesús Antonio Gómez, fábrica de jabón Titán de Jesús Aguirre, fábrica de velas de Juan Salazar, ubicada en la galería donde está actualmente la iglesia
del Carmen. También el primer hombre que tuvo fábrica de velas fue don Abdón Vallejo. Las ubicó en el día de San José. La construcción del templo. La construcción del templo se da en los primeros albores de la fundación. Como sabemos todos, nuestra cultura sevillana depende mucho de la española. Y esta construcción, Sevilla siempre ubicó un parque central, su iglesia señalando hacia el norte, calles en forma de cruz y tejares, casas de teja. Dentro de las casas de teja podemos ver, dentro de las casas de tejas podemos ver que don Hipólito Valencia, el padre de don Pastor Valencia, del camarada Valencia, don Hernando Valencia, fue un hombre que tuvo su feudo de más o menos por los lados de la María, para acá arriba, y de allí sacaron las tejas. Él fue un hombre que construyó casi la mayoría de las casas de Sevilla por aquella época. Cuando el municipio de Sevilla ya en el año de 1903, se le vendieron, en 1904, con el problema de la sociedad Urila, se le vendieron 200 fanegadas por un valor de 10.000 pesos, las 200 fanegadas para construir el pueblo. Aquí podemos observar nosotros las primeras viviendas del poblado, el auge económico que tenía, que llevó al municipio a ser reconocido a nivel nacional. En el año de 1918, el señor Guillermo Echavarría, presidente de la famosa ASCATA, hoy en día la Aeronáutica Civil, envió al Consejo Municipal y a la Alcaldía un oficio que reposa en mi poder, donde dice que quiere venir a Sevilla para construir un aeropuerto, porque es un pueblo que está igual o superior a Armenia y al Quindío, siendo fundado posteriormente. Él pedía que se entregara simplemente un espacio de terreno para poder realizar la construcción del aeropuerto. Se visitaron varios sitios, entre ellos los planes de Cuba, entre ellos la cajita de oro, que es aquí en La Estelia, propiedad hoy en día en ese tiempo de Zabulón Sabogal, y la cual conserva su familia. Pero esta idea se fracasó debido a los problemas entre paisas y antioqueños, de los cuales hubo ciertos problemas cuando Tello Uribe y otros personajes asesinaron a un caucano, y entonces creó un gran conflicto de la época. Los celos entre paisas y caucanas se daban a cada momento, y posteriormente entre liberales y conservadores. Personajes que vivieron en Sevilla y nacieron en Sevilla. Ese auge económico y cultural del municipio de Sevilla se dio para que vinieran grandes personajes. Allí a un lado vemos a Héctor Abad Gómez, que llega de la mano de su padre y su familia, don Antonio Gómez y doña Eva, don Antonio Abad y doña Eva Gómez. Vienen de Jericó, Antioquia, y se ubican en el municipio de Sevilla. Héctor Abad estudia y es bachiller del Colegio General Santander. También vemos al lado derecho a Hugo Toro de Echeverri, hombre que nace en el año de 1921 en Sevilla Valle. Hugo Toro Echeverri fue un hombre que tuvo mucho que ver con la parte musical, cultural del municipio de Sevilla. Su profesión era odontólogo, pero se fue liberal y iba a ocupar el cargo precisamente de diputado a la Asamblea cuando fue asesinado. El del centro es el Jesús María Velasco Ibarra. Hablar de Jesús María Velasco Ibarra, que llega en octubre del año de 1935 a Sevilla por encargo que le hace Ramón Jaramillo, escribiéndole una carta al presidente de la época, Alfonso López Pumarejo, para que Sevilla tuviera un rector. Le ofrecen el cargo y él se viene al municipio de Sevilla. Entre sus discípulos Héctor Abad Gómez, Hugo Toro Echeverri, José Cardona Hoyos. Estaban otros personajes, pero nos vamos a centrar en ellos. Héctor Abad Gómez, José Cardona Hoyos
Y Hugo Toro Echeverry fueron asesinados. Es decir, algo que pronto hemos analizado, la coincidencia. Fueron sus discípulos del doctor José María Velasco Ibarra y fueron asesinados el doctor Héctor Abad Gómez después de terminar su carrera él termina su carrera de medicina en el año 1940, viene a ejercer a Sevilla y crea la famosa inspección de salud. Trabajó mucho tiempo, pero la violencia ciega que vivió el municipio de Sevilla, que asesina a su cuñado, el esposo de Inés Abad Gómez, hace que el mono Abad, como se conocía a su padre, quien desempeñó cargos de notario en el municipio de Sevilla, sale y se va nuevamente para Medellín. Es asesinado el 28 de agosto del año de 1987. El 8, Hugo Toro Echeverry, el día que iba a ser asesinado, el día que se iba a posesionar como diputado, fue asesinado el 8 de mayo de 1956. Y también un 8 de mayo de 1987 fue asesinado en la ciudad de Cali el doctor José Cardona Hoyos. Cosas del destino, 3 hombres de un gran pensamiento fueron vilmente asesinados y fueron los discípulos de José María Velasco Ibarra. En la parte inferior vemos al padre Alfonso Sahuasqui Calderón, un hombre polémico que estuvo en Sevilla en el año de 1918, fue sancionado por la curia, posteriormente volvió y con él se inicia los planos de la construcción de la iglesia que posteriormente fue denominada Basílica por el Papa Francisco en noviembre de 2016. El padre Alfonso Sahuasqui Calderón trajo una imprenta al municipio de Sevilla, la cual fue traída de la estación Almarizala a lomo de caballo y a lomo de mula, desarmada y fue armada. Esta fue ubicada donde hoy en día funciona Mercar. El padre el padre Alfonso Sahuasqui Calderón dejó unos periódicos en Sevilla que se llamaron Dios y Patria, de los cuales yo poseo algunos ejemplares. Era pariente de los hermanos del relator de Cali. En el centro vemos a Ignacio Torres y María Cano. Ignacio Torres nace en Finlandia, pero nace en Finlandia y se vienen a vivir porque su padre lo trae al municipio de Sevilla. Él estuvo en Sevilla con María Cano, vivieron aquí unos días. Su familia todavía están vinculados al municipio de Sevilla. Doña Oraña, su hija, muere en la ciudad de Cali hace aproximadamente 1 año o 2 años, y su nieto de Julio se encuentra viviendo en Sevilla. Hablar de Ignacio Torres Giraldo, que fue un hombre revolucionario de la época, visitó la Unión Soviética y muere en Cali en el año de 1968, un 30 de marzo. ¿No? Hacia el lado derecho vemos la visita que le hace el presidente de la República, Alfonso López Pumarejo, a uno de los fundadores del municipio de Sevilla, a don Heraclio Uribe Uribe. Yo no he tomado mucho la parte de Heraclio Uribe Uribe como fundador de Sevilla, porque realmente Heraclio escribió inclusive al padre Alfonso Sahuasqui, él dice que él no fundó a Sevilla, que los verdaderos fundadores fueron esos hombres que lucharon aciagamente contra la insalubridad de la zona, que lucharon forzosamente para hacer el terruño. Entonces, hablar de escribir también, a mí me parece que se puede ser importante escribir mucho sobre Heraclio Uribe Uribe, un hombre que vivió en el municipio de Sevilla, fue concejal, estuvo también en la fundación, fue concejal, fue un hombre que se le consultaba bastante debido a sus conocimientos. Don Heraclio muere el 8 de noviembre de 1941 a la 1 de la tarde. Siguiente. Aquí, por ejemplo, vemos el edificio Villegas en el año 1938. Podemos observar cómo era el auge económico de este municipio. Estaba ubicado entre la calle Miranda y la carrera Pijao. Las calles, como les digo, son inversas. Hoy en día la calle Miranda es la calle Miranda, pero todo el mundo la conocemos como calle Miranda, pero en sí es la carrera Pijao. Y
En la esquina está también la carrera Pijao, que es conocida hoy en día como la calle Real. Siguiente. En la iglesia, aquí podemos ver la iglesia del municipio de Sevilla. Esta iglesia fue construida en el año comienza en el año 1933 y se termina de construir en el año de 1940, más o menos, a un costo de 250.000 pesos fue la construcción. Los constructores fueron los Ospina y Borreros de Cali, los mismos que crearon la ermita. Es un estilo gótico y muy parecida a la de Lincoln. Los sevillanos nos sentimos orgullosos porque esta es la obra más representativa que tenemos en el municipio. Dadas sus condiciones y sus características, el Papa Francisco la eleva a categoría de basílica menor y hoy en día es un orgullo para todos los sevillanos. Tenemos la Plaza de la Concordia en el año 1951. Esta foto es una foto de un hombre que llegó en el año 1938 a Sevilla Valle, Arturo Weinberg, que vivió y murió aquí. Un hombre que nos dejó un legado histórico, fotográfico y también de cortometrajes. Y aquí tenemos otra fotografía de Sevilla del año 1953, también de Arturo Weinberg. Muchas gracias. Y tenemos mucha tela para cortar sobre Sevilla. Es difícil coger y condensar todo nuestro municipio en una charla tan corta, pero sabemos que podemos manejar y buscar el conocimiento del municipio para futuras generaciones. Muchas gracias.